Ya, compañeros, comenzaremos. En esta clase vamos a ver a otro tipo de ecuación diferencial que se puede reducir a variables separables con un cambio de variable adecuado. Es la ecuación diferencial de esta forma: y' igual de f de ax más by más c, una función que depende de esta recta, donde a, b y c son constantes. Ya, esa es la forma de, ¿cómo se diría? De, de encontrarla, de identificarla. Entonces, si la E2 se puede expresar de esta manera, como y' igual a f de ax más by más c, el cambio de variable z igual a ax más by más c la reduce a una ecuación diferencial en variables separables. Y esa ya la sabemos resolver. Entonces, acá, una resolución general, no un esquema general les voy a dar. Tenemos nuestra ecuación diferencial ya identificada, es de esta forma. Realizamos el cambio de variable. Vamos a introducir a la nueva variable z y vamos a eliminar a la variable y. Despejamos entonces de esta ecuación a la variable y. Este y este al otro miembro con signo cambiado como negativo a x, negativo c. Y este b multiplicado por y nos quedaría, ¿no? Este b al otro miembro a dividir. Despejamos, ¿no? Operaciones algebraicas, nada más. Diferenciamos miembro a miembro esta ecuación, obtendríamos el diferencial de y igual a 1 sobre b multiplicado por el diferencial de z menos a sobre b multiplicado por el diferencial de x, y el diferencial de negativo c sobre b, ¿no? Es el diferencial de una constante y eso vale 0. Entonces acá tenemos nuestro diferencial ya. Ahora directamente nos iremos a los ejercicios. Entonces, como primer ejercicio, me piden resolver la siguiente ecuación diferencial. 6x más 3y menos 5 diferencial de x, negativo 2x más y diferencial de y igual a 0. La ecuación diferencial está en su forma de diferencial, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Al diferencial de x le está multiplicando una función que depende de las variables x y y, lo propio con el diferencial de y. Esta ecuación diferencial la podemos reescribir en tres formas, ¿no? Una primera forma es la forma de diferencial, otra forma es la forma normal, ¿no? Si toda esta expresión al otro miembro con signo cambiado lo reescribimos, entonces quedaría lo siguiente: 6x más 3y menos 5 diferencial de x es igual a 2x más y diferencial de y. Ahora acá recordaremos, ¿no? Como y es una función de x, y va a depender de x, el diferencial de y va a ser igual a y' multiplicado por el diferencial de x. 6x más 3y menos 5 diferencial de x es igual a 2x más y por el diferencial de y, pero eso es y' multiplicado por el diferencial de x. Ahora en esta ecuación dividimos miembro a miembro entre el diferencial de x, lo que vamos a obtener es 6x más 3y menos 5 igual a 2x más y prima, ¿no? La derivada de y respecto a x. De acá despejamos a la derivada. Y prima va a ser igual entonces a 6x más 3y menos 5 en el numerador, toda esta parte, ¿no? Al denominador, a dividir, como 2x más y. Entonces, esa sería la ecuación diferencial, escrita de otra manera, ¿no? En su forma normal. Si reescribimos un poco mejor esto, como y' igual a acá,
De estos dos términos, podemos factorizar a un 3. Lo que nos quedaría sería 2x más y menos 5 sobre 2x más y. Entonces, fíjense, es la ecuación diferencial de esta forma. Es una EDO de la forma y' igual a f de ax más by más c, donde a, b y c son constantes. Para nuestro caso, el valor de a valdría 2, ¿no? Esta es una función que depende de la recta. Esta sería la recta, 2x más y. El valor de a vale 2, el valor de b vale 1 y el valor de c vale 0, ¿no? Vale 0, se sobreentiende eso. Es una ecuación diferencial de esta forma, entonces. ¿Qué significa? Que con el cambio de variable, z igual a 2x más y, más 0, obviamente, ¿no? Acá a vale 2, b vale 1 y c vale 0. Con ese cambio de variable, la ecuación diferencial se reduce a variables separables. De acá despejamos a y, va a ser igual a 2x menos z. Obtenemos el diferencial de y va a ser igual a 2 veces el diferencial de x menos el diferencial de z. Y a estas tres ecuaciones las denominaremos como 1 o como 2, mejor como 2. Todo este proceso lo hemos realizado, ¿no? Solamente para identificar a la ecuación diferencial. Podríamos trabajar con esta ecuación o con la que está escrita en su forma de diferencial, con cualquiera. Vamos a obtener el mismo resultado. Trabajaremos con esta, con la que está en su forma de diferencial. Entonces la denominaremos como nuestra ecuación 1. Entonces diremos 2 en 1. Estas tres ecuaciones en 1, ya. Acá, ¿no? 6x más 3y. 6x más 3y. Eso va a ser 2 veces, bueno, 3 veces z, ¿no? Acá podríamos hacer un cálculo auxiliar. 3 veces z va a ser igual a 6x más 2 veces y. Entonces, toda esta parte, 6x más 3y va a ser 2 veces z. Bueno, perdón, 3 veces z, ¿no? 3 veces z menos 5. Tendríamos entonces acá a 3 veces z, lo haré con otro color. 3 veces z menos 5 diferencial de x más, continuaremos, o perdón, menos es, ¿no? Acá, menos 2 veces x más y. Pero y con nuestro cambio de variable era 2x menos z, ¿no? Un poco me está molestando bajar y subir, entonces todo esto lo copiaré. Como referencia nomás, ¿no? Menos entonces acá 2 veces x más y, pero y con nuestro cambio es 2 veces x menos z. Eso es 2 veces x menos z. Todo eso multiplicado por el diferencial de y, pero el diferencial de y es 2 veces diferencial de x menos diferencial de z.
Eso igual a 0. Ese entonces sería nuestro cambio. Esto lo borro, ya no me sirve. Ya. Entonces, esta ecuación diferencial, al reescribirlo un poco, al realizar operaciones algebraicas, tendría que ser ya una ecuación diferencial en variables separables. Si no es, en algo nos hemos equivocado, en alguna operación algebraica quizá. Veremos. Acá entonces sería 3x menos 5, diferencial de x, menos, estoy dudando, un ratito. Ya, ya. En aquí me había equivocado. Al despejar y, este tendría que ir, ¿no? Con signo cambiado, como negativo 2x. Entonces estaría mal. Sería z menos 2 veces x. Y el diferencial de y sería diferencial de z menos 2 veces el diferencial de x, ¿no? Ahora sí. Toda esta parte que era y es z menos 2 veces x. Ahora sí, acá y acá, ¿no? Podemos simplificar ese 2x negativo. Acá también me estoy olvidando el diferencial de, de y. Ese es diferencial de z menos 2 diferencial de x. Acá entonces nos quedaría negativo z, solamente nos quedaría negativo z, ¿no? Pues simplificar estos dos. Este negativo z entonces podríamos distribuirlo acá y acá. Nos quedaría entonces negativo z diferencial de z. Este menos con este menos va a ser positivo. Positivo 2 veces z diferencial de x igual a 0. ¿Sí? Al distribuirlo. Operaciones algebraicas. Agruparemos diferencial de x, diferencial de x. Tendríamos entonces acá 3x menos 5 más 2 veces z. Diferencial de x menos z diferencial de z igual a 0. Esta tendría que ser una ecuación diferencial en variables separables. Y al parecer no es. Por este 3x. Entonces, en alguna operación me equivoqué. Aquí está el error, ¿no? 3z menos 5 era. No era 3x. Este tendría que ser z. 3 veces z menos 5. Ahora sí. Ahora sí. Entonces acá, sumándolo estos dos, es 5 veces z menos 5, ¿no? Podemos factorizar el 5. Nos quedaría z menos 1. Diferencial de x menos z diferencial de z igual a 0. Ahora sí, ¿no? Esta es una ecuación diferencial en variables separables. Ya entonces, separando variables, eh, lo podemos reescribir de esta manera. 5 veces el diferencial de x menos z sobre z menos 1 diferencial de z igual a 0, ¿no? Separando variables. Ahora sí, podemos integrar. Al diferencial de x solamente le está multiplicando una función de x, lo propio con el diferencial de z, una función solamente de z.
Entonces acá integramos miembro a miembro. Lo que obtendríamos sería lo siguiente. Más la constante de integración, ¿no? La integral del 0 es 0. Hallamos ambas integrales y hallamos la solución de nuestra ecuación diferencial. Ya. La primera es sencilla, la segunda quizás sea un poco complicado. Lo reescribiremos un poco. En el numerador sumaremos, o perdón, restaremos -1 y sumaremos +1. ¿Sí? Luego aplicaremos esta propiedad, ¿no? Sabemos que A más B sobre C es igual a A sobre C más B sobre C, ¿no? Propiedad distributiva. Entonces acá sería la primera integral, 5 veces X para la primera integral. Y para la segunda integral lo reescribiremos como Z menos 1 sobre Z menos 1 más 1 sobre Z menos 1. Diferencial de Z, todo es igual a la constante C. Acá no. Z menos 1 entre Z menos 1, todo eso va a ser solamente positivo 1, ¿no? Positivo 1. Y luego las integrales serán 5x menos paréntesis o corchetes podríamos utilizar. La integral de 1, la integral de 1 es z, ¿no? Integrando respecto a z. Más la integral de esta otra función. Ustedes lo pueden verificar. Es el logaritmo natural de z menos 1. Igual a c. Un poco reescribiéndolo. 5x menos z menos el logaritmo natural de z menos 1. Igual a la constante de integración. Esta entonces sería nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial, pero está en términos de x y de z. Tenemos que volverlo a la variable original. Nuestro primer cambio, ¿no? Z era igual a, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Z era igual a 2x más y. Entonces decimos, pero de 2, Z es igual a 2x más y. Acá entonces quedaría como 5x y el negativo de z, o sea, el negativo, ¿no? De toda esa expresión. Negativo 2x, negativo y, menos el logaritmo natural de z, es 2x más y. Todo eso menos 1, ¿no? Igual a la constante de integración. Y esta sería nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Eso sería, compañeros. ¿Preguntas, dudas? Si no, realizaremos otro ejercicio. Yo creo que se va a entender un poco mejor. Ojalá. ¿Dudas, preguntas? Ya, continuaremos. Ahora resolveremos esta ecuación diferencial. Toda esta expresión, ¿no? Diferencial de x más toda esta expresión, diferencial de y
igual a 0. Otra vez la ecuación diferencial está en su forma de diferencial. Podemos reescribirlo en su forma normal. Yo un poco directamente lo voy a realizar ya. Y' va a ser igual a ver, el negativo de esta expresión. Todas esas operaciones algebraicas, ¿no?, que hemos realizado arriba. 1 más 2 logaritmos de 2x más y más 3. Todo eso dividido entre el logaritmo natural de 2x más y más 3 más 1. Son diferentes, ¿no? No podemos simplificarlo. Por este 2, ¿no? Acá no existen 2. Si es que existiera aquí un 2, podríamos simplificarlo esto y esto, pero no, son diferentes. Este no. Todo esto al otro miembro con signo cambiado, negativo, y luego este diferencial de x a dividir. Quedaría como y'. Esta entonces es la ecuación diferencial expresada en su forma normal. Ahora, fíjense acá. Tenemos 2x más y más 3. 2x más y más 3. Todo esto es una función, ¿no? Y esa función depende de esta recta. ¿Sí? Es una ecuación diferencial de esta forma. Y' igual a f ax más by más c. O un poco reescribiéndolo. ¿Sí? Para este caso, A sería 2, B sería 1 y el valor de C sería 3. Ahora, cuando hemos identificado esta ecuación diferencial, nos dice así lo siguiente, la teoría, que el cambio de variable Z, a ver, acá diremos, con el cambio de variable Z igual a 2x más y más 3, nuestro cambio de variable está en la recta. Con ese cambio de variable, la ecuación diferencial se reduce a variables separables. De esta ecuación, entonces, despejamos a la variable y. Y va a ser igual a, esta vez no me voy a confundir, z menos 2x menos 3, ¿no? Este y este con signo cambiado al otro miembro. Diferenciamos miembro a miembro. Diferencial de y va a ser igual a el diferencial de z menos 2 veces el diferencial de x, ¿no? Y el diferencial de una constante es 0. Entonces, un poco reescribiremos acá. Utilizaremos esto. Ya. Multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de x. Acá tendríamos y' diferencial de x, ¿no? En el lado izquierdo. Entonces, acá tendríamos, lo denominaremos nuestra ecuación 1. A esta otra, estas tres las denominaremos como 2. Ahora diremos de la ecuación 1, multiplicando miembro a miembro diferencial de x y recordando, ¿no?, que si y es una función de x, el diferencial de y va a ser igual a y' diferencial de x. ¿Sí? Multiplicamos miembro a miembro diferencial de x. Acá tenemos y' diferencial de x al multiplicar miembro a miembro, pero y' diferencial de x es el diferencial de y. Entonces acá en el lado izquierdo tendríamos el diferencial de y igual a, toda esta parte lo podemos copiar. Negativo 1, corchetes, 1 más 2 veces logaritmo de esa recta,
1 más 2 veces el logaritmo de 2x más y más 3. Todo eso en el numerador. Dividido entre logaritmo de 2x más y más 3. Más 1 todo. Todo eso más 1, ¿no? Todo eso multiplicado al diferencial de x, ¿no? Porque estamos multiplicando miembro a miembro diferencial de x. Ya, hasta acá no hemos aplicado el cambio de variable. Entonces decimos, ¿no? De, de nuestras ecuaciones 2, de acá, em, z era igual a 2x más y más 3. Toda esta parte es z. Lo propio con esto, ¿no? El diferencial de y es diferencial de z menos 2 diferencial de x. Reemplazaremos entonces acá. Vamos a introducir a la variable z y vamos a eliminar a la variable y. Entonces acá el diferencial de y es el diferencial de z menos 2 veces el diferencial de x. Eso es igual a negativo 1 ¿más qué? Más 2 veces el logaritmo natural de toda esta parte, ¿no? Habíamos dicho que era z. 1 más logaritmo de z, corchetes, dividido entre el logaritmo natural de z más 1. Todo esto diferencial de x. Ya, a ver, está bien, sí, está bien parece, no he realizado ningún error. Ya, entonces esta sería nuestra ecuación diferencial. Un poco lo reescribiremos, lo reordenaremos. Este logaritmo de z más 1 que vaya todo a multiplicar toda esta expresión. Entonces tendríamos acá logaritmo natural de z con corchetes lo haré. Logaritmo de z más 1, diferencial de z menos 2 veces el diferencial de x. Eso es igual a negativo 1, corchetes 1 más 2 veces logaritmo de z diferencial de x, ¿no? Esta ya tendría que ser una ecuación diferencial en variables separables, si lo reordenamos. ¿Qué más podemos realizar acá? Todo esto está con signo negativo, ¿no? Al otro miembro con signo cambiado. 1 más 2 veces logaritmo de z diferencial de x más, ya lo haremos nomás, logaritmo de z más 1, corchetes cerramos, corchetes abrimos, diferencial de z menos 2 veces diferencial de x igual a 0. Operaciones algebraicas. Toda esta parte lo distribuiremos acá y acá. Uno más 2 veces logaritmo de z diferencial de x más paréntesis logaritmo de z más 1. Todo eso diferencial de z. Sí, al distribuir menos 2 veces todo esto, ¿no? Logaritmo de z más 1. Diferencial de x igual a 0, ¿no? Ya. Entonces acá, diferencial de x, diferencial de x. Podemos agrupar esos dos.
1 más 2 logaritmo de z menos 2, ¿no? Logaritmo de z. Esto quedaría, ¿no? Al factorizar el diferencial de x de ambos términos. Esto quedaría, ¿no? 1 más 2 logaritmo de z y toda esta parte. Toda esta parte, ¿no? Eso podemos distribuirlo y reescribirlo, ¿no? Como negativo 2 logaritmo de x, negativo 2. Todo eso por el diferencial de x más logaritmo natural de z más 1, diferencial de z igual a 0, ¿no? Operaciones algebraicas. Simplificamos acá estos dos. Nos quedaría negativo, ¿sí? 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 por el diferencial de x más logaritmo de z más 1, diferencial de z igual a 0. Y fíjense, esta es una ecuación diferencial en variables separables, ¿no? Ni siquiera es necesario separar variables, ya se puede integrar directamente. Al diferencial de x solo le está multiplicando una función de x, lo propio al diferencial de z. Una función solamente de z, ¿no? Podemos integrar entonces directamente. Más la constante de integración. Hallamos ambas integrales y hallamos la solución general de nuestra ecuación diferencial. Pero va a estar en términos de x, ¿no? Para la primera integral y en términos de z, ¿no? La solución general va a estar en términos de x y de z. La primera integral entonces es negativo x, es sencillo esa integral. La segunda integral, ¿cuál es la integral del logaritmo? Se integra por partes, para que practiquen un poco ustedes, háganlo. Yo directamente lo voy a anotar. La integral es, si no me equivoco, es z por el logaritmo de z menos z. Esa es su integral del logaritmo. Si derivamos esta función, tendría que ser el logaritmo de z, ¿no? Eh, lo pueden verificar. Si derivan esta función, sí va a ser el logaritmo de z. Y la integral de 1 es z, todo eso igual a la constante de integración, la constante c. Entonces acá podemos simplificar este negativo z, positivo z. Entonces la solución general va a ser z por el logaritmo de z menos x, ¿no? Reescribiéndolo, eso igual a c. Esta es nuestra solución general entonces, pero está en términos de x y de z. Tenemos que volver a la variable original y nuestro cambio era z igual a, aquí está nuestro cambio, 2x más y más 3, ¿no? Eso era igual a z. 2x más y más 3. Reescribiéndolo entonces toda esa ecuación, 2x más y más 3, logaritmo natural de 2x más y más 3 menos x es igual a c. Esa entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial y ya está expresada en términos de x y de y. Esta sería entonces nuestra solución general.
Y ahí acabaría nuestro problema. Ya, ¿tienen alguna duda, pregunta? Lo más importante, ¿no? Lo más importante, veremos. Primero, identificar a la ecuación diferencial. Segundo, ¿no? Para este caso, ¿no? Si la ecuación diferencial es de esta forma, aplicando este cambio de variable en la recta, aplicando este cambio de variable a nuestra ecuación diferencial, la reduce a una ecuación diferencial en variables separables. Este también, ¿no? Despejando la variable y para eliminar a la variable y e introducir a la nueva variable z. Eso también es importante. Después, ¿no? Al reemplazar en la ecuación diferencial ese nuestro cambio de variable, después de eso eran pura operaciones algebraicas, ¿no? Para reescribir, pura ecuaciones algebraicas. Y lo que nos interesa, ¿no? Hemos llegado al final a una ecuación diferencial en variables separables. Lo hemos resuelto, ¿no? Una vez resuelto, hemos vuelto a la variable original y ahí acabaría. Eso sería todo. Practicar nomás, ¿no? Ahora sería. Eso entonces es, compañeros. ¿Tienen dudas, preguntas? Si no, pasaríamos a ver otra, otro tipo de ecuaciones diferenciales que son reducibles a variables separables. Todavía aquí nos faltaban las ecuaciones diferenciales de Jacobi, las isobáricas, pero eso no avanzaron con el docente, me parece. En sus PDFs no encontré. Ya. Veremos entonces las sustituciones diversas. Esto depende de qué tipo de ecuación diferencial se está resolviendo. Entonces, acá, ¿no? Nos dice, con un cambio de variable adecuado, algunas ecuaciones diferenciales acá tendría que ser. Algunas ecuaciones diferenciales se pueden reducir a variables separables. Y de una vez veremos este ejemplo. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Y cubo diferencial de x más 2x cuadrado menos xy cuadrado diferencial de y igual a 0. Identificaremos qué ecuación diferencial será, hasta donde hemos visto por lo menos. No es en variables separables, obviamente. No es en variables separables. No se puede descomponer en la multiplicación de dos funciones, ¿no? Una sola de x, una sola de y. No es en variables separables. ¿Homogénea será? Acá esta función es de grado 3, su grado absoluto. Esta otra, su grado absoluto acá es grado 3, ¿no? Hasta el momento está bien acá, grado 3, pero en acá es el problema. Es grado 2, grado 2, grado 3. No es una función homogénea. Esta parte no es una función homogénea, por lo tanto, no es una ecuación diferencial homogénea. De la forma que hemos visto antes, de esta forma, y' igual a f de ax más by más c, será de esta forma, si lo reescribimos. Pues si lo reescribimos en su forma normal de esta ecuación diferencial, vamos a ver que también no se puede expresar de esta forma. Va a ser una función que no depende de esta recta. No es ninguno de los tres anteriores que hemos estudiado hasta el momento. ¿Qué puede ser entonces? ¿Cómo podemos resolverlo? Ya. Entonces,
Si a esta ecuación diferencial multiplicamos miembro a miembro por y, no estamos afectando en nada, ¿no? Será entonces acá, al multiplicar miembro a miembro, ¿no? Por y. Distribuimos acá y acá. Nos quedaría y cuarta diferencial de x más 2 veces y, 2x, bueno, perdón, es x cuadrado menos xy cuadrado diferencial de y igual a 0. Un poco reescribiremos. Ese y cuarta lo reescribiremos como y al cuadrado. Eso elevado al cuadrado, diferencial de x, más x cuadrado menos xy cuadrado. Esta parte lo reescribiremos como 2 veces y, diferencial de y, igual a 0. Ahora acá, fíjense, y cuadrado, y cuadrado. Si realizamos un cambio de variable adecuado en acá, z igual a y al cuadrado, el diferencial de z va a ser igual a la derivada de esta función respecto a y, es 2 veces y, ¿no? Multiplicado por el diferencial de y. Y esta parte justamente lo tenemos acá. Toda esta parte es el diferencial de z. Este cambio de variable entonces es un cambio de variable adecuado. Puede, a ver, veremos qué pasa. Vamos a eliminar a la variable y, vamos a introducir a la variable z. Entonces acá y cuadrado es z, eso es z, ¿no? Z cuadrado, diferencial de x, más x cuadrado menos x multiplicado por y al cuadrado, pero eso es z. Dos veces y diferencial de y, todo eso es el diferencial de z, igual a 0, ¿no? Hemos obtenido otra ecuación diferencial. Está en términos de z y de x. Ahora identificaremos qué tipo de ecuación diferencial será. En variables separables no es homogénea. Función homogénea de grado 2. Acá su grado absoluto es 2. Acá la multiplicación, ¿no? Grado 1, grado 1. La multiplicación va a ser grado 2, ¿no? Grado absoluto. Grado 2, grado 2. Entonces, todo esto es una función homogénea de grado 2. Esto también lo propio, ¿no? Función homogénea de grado 2. Ambas son funciones homogéneas de mismo grado. Por lo tanto, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea y ya podemos resolverla, ¿no? Ya conocemos su procedimiento de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, las E2 homogéneas, ¿no? Acá, con este cambio de variable, a ver, estamos manejando las variables X y Z. Introduciremos a la variable T y eliminaremos a la variable X. X es igual a T veces Z. Con ese cambio de variable, la ecuación diferencial homogénea se reduce a una ecuación diferencial en variables separables. Entonces, con este cambio de variable también, vamos a introducir a la variable t, vamos a eliminar a la variable x. Acá diferenciamos miembro a miembro. El diferencial de x sería z diferencial de t más t diferencial de z. Ambas entonces aplicamos a la ecuación diferencial. Z cuadrado diferencial de x. Eso es z diferencial de t más t diferencial de z. Más x cuadrado menos, perdón, acá estamos eliminando a x, ¿no? Entonces, x cuadrado sería t cuadrado por z cuadrado menos x,
que es t por z. Eso multiplicado por z. Diferencial de z igual a 0, ¿no? Con nuestro cambio de variable. Esta nueva ecuación diferencial está en términos de la variable z y la variable t. ¿Sí? Acá entonces, un poco reescribiéndolo, esa ecuación diferencial, z cuadrado z de t más t de z. De estos dos, ¿no? De estos dos términos, z cuadrado, podemos factorizar, ¿no? A z cuadrado. Nos quedaría t cuadrado menos t, diferencial de z, igual a 0. Multiplicamos miembro a miembro por 1 sobre z cuadrado, este y este, ¿no? Se van a anular. Nos quedaría entonces z diferencial de t más t diferencial de z más t cuadrado menos t diferencial de z igual a 0. Eso nos quedaría, ¿no? Ya, diferencial de z, diferencial de z. Agruparemos estos dos. Nos quedaría z diferencial de t más, paréntesis, abriremos t más t cuadrado menos t diferencial de z igual a 0. T positivo, t negativo, simplificamos. Z de t más t cuadrado de z igual a 0. Ahora, esta es una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. Y ya sabemos cómo resolverla. Separamos variables entonces, nos quedaría diferencial de t sobre t cuadrado más diferencial de z sobre z igual a 0. Separamos variables e integramos. La primera integral sería negativo 1 sobre t. La segunda integral sería logaritmo de z igual a c. Volvemos a nuestra variable original. Y un poco abajo lo haré esto. Acá volvemos, ¿no? A nuestras variables originales. Esta ya sería nuestra solución general, pero está en términos de la variable t y la variable z. No, esta sería la solución general ya. Acá decimos, pero nuestros cambios de variable. A ver, este cambio de variable hemos utilizado, ¿no? X igual a t por z. Lo anotaremos acá. X igual a t por z. ¿Qué más? Ese cambio de variable hemos utilizado. ¿Y cuál más? Este otro me parece. Z igual a y cuadrado. Este otro cambio de variable. Ya. Entonces, de acá podemos despejar a t. Va a ser igual a x sobre z. ¿Sí? T va a ser x sobre z. Pero z es y cuadrado. Entonces será x sobre y al cuadrado. La variable t. Y z será y al cuadrado.
Entonces, ambos reemplazamos acá. Volvemos a la variable original. Tenemos acá entonces el negativo 1 sobre t, el inverso de t, el inverso de t. El inverso será y cuadrado sobre x, ¿no? Más logaritmo de z, pero z es y al cuadrado, igual a c. Un poco reescribimos propiedades de logaritmos, ¿no? Este 2 puede bajar a multiplicar. 2 veces logaritmo de y menos y cuadrado sobre x igual a c. Esta entonces sería nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya está en términos de x y de y, ¿no? Eso sería entonces. ¿Alguna duda? Hay que saber entonces identificar acá. Teníamos una ecuación diferencial. No podíamos identificar qué tipo de ecuación diferencial era. Y reescribiéndolo un poco, hemos identificado esto, que podríamos realizar este cambio de variable. Con este cambio de variable se reduce a homogénea. Y ya sabemos resolver las ecuaciones homogéneas, ¿no? Es un procedimiento metódico. Entonces, para algunos tipos de ecuaciones diferenciales, este es el problema, encontrar al cambio de variable. Ese es lo complicado. Se logra más que todo con práctica, toda esta parte, practicando bastante para encontrar ese cambio de variable. Lo demás son operaciones algebraicas, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora. ¿Dudas, preguntas? No, sí. Ya resolveremos entonces esta otra ecuación diferencial. Em, Aquí está, ¿no? Está otra vez en su forma de diferencial. Y más y raíz cuadrada de x cuadrado y cuarta más 1, todo eso diferencial de x, más 2x diferencial de y igual a 0. Identificaremos, no es una ecuación diferencial en variables separables, ¿no? No se puede reducir, no se puede reescribir esto a una multiplicación de dos funciones, una solo de x, otra solo de y. No es en variables separables, tampoco es homogénea. Ustedes lo pueden ver, este es grado 1, función homogénea de grado 1, pero este no es homogénea, no es una función homogénea, no es de la forma y' igual a f de ax más by más c, ¿no? No es de esta forma, por esta raíz, ¿no? Ya solamente con esta raíz, y porque está elevado a x cuadrado y cuarta, no es de esta forma, ¿no? Ya no es una recta. ¿Qué podría hacer entonces? A ver, algo interesante, fíjense. Este, lo que está dentro de la raíz, un poco nos está diciendo dónde podría estar nuestro cambio de variable. Justamente acá, x cuadrado y cuarta. Algo hay aquí que nos dice. Entonces, la ecuación diferencial la podemos reescribir de esta manera. Y más y raíz cuadrada de xy cuadrado, eso al cuadrado más 1. Todo eso
diferencial de x más 2x diferencial de y igual a 0. Ahora, si realizamos nuestro cambio de variable ahí, z igual a xy cuadrado, obtenemos el diferencial de z. Se trata de una función de dos variables, ¿no? Va a existir diferencial de x, diferencial de y. El diferencial de z entonces va a ser la derivada parcial de esta función respecto a x multiplicado por el diferencial de x, ¿no? La derivada parcial respecto a x es y al cuadrado, más la derivada parcial de esta función respecto a y multiplicado por el diferencial de y. Su derivada es 2y, ¿no? Manteniendo a x constante. 2y multiplicado por x. Ese entonces sería el diferencial de z. Aplicaremos esto. Un poco reescribiremos. Diferencial de z. De estos dos términos, factorizaremos a y. Podemos factorizar término común y. Tendríamos acá y diferencial de x más 2x diferencial de y, ¿no? Fíjense esto. Y diferencial de x. Si multiplicamos acá, obtendríamos eso. Y diferencial de x. Más 2x diferencial de y. 2x diferencial de y. Ahí, ¿no? La suma de esto más esto sería el diferencial de z. Entonces, reescribiremos nuestra ecuación diferencial un poco. Nombres daremos entonces acá. Diremos D1. A esto denominaremos 2. Diremos acá de la ecuación 1. Distribuimos, ¿no? Este diferencial de x acá y acá. Obtendríamos un poco reescribiéndolo adecuadamente. Primero la raíz. Y multiplicado por xy cuadrado. Todo eso al cuadrado más 1. Raíz diferencial de x, ¿sí? Al distribuirlo. Más y diferencial de x. Más lo que queda, ¿no? 2x diferencial de y. 2x diferencial de y igual a 0. Y de x más 2x de y. Tenemos esa parte, ¿no? Entonces acá decimos de nuestras ecuaciones 2. A ver. Podemos, antes, un poco reescribiremos, un poco mejor. Multiplicaremos a esta ecuación miembro por y distribuiremos para hacer aparecer este y acá, que multiplica todo esto. Multiplicaremos miembro por y. Obtendríamos entonces acá y cuadrado raíz de xy cuadrado más 1 diferencial de x más y de x más 2x de y igual a 0. Ahora sí, toda esta parte es el diferencial de z. Lo reescribiré con otro color. Todo eso es el diferencial de z, ¿no? Diferencial de x lo mantendremos acá. Xy cuadrado.
eso con nuestro cambio de variable, ¿no? Era z. Entonces acá z cuadrado, z al cuadrado sería, ¿no? Todo es z al cuadrado más 1. Y este y cuadrado de acá, ¿no? De esta ecuación podemos despejar a y al cuadrado. Va a ser z sobre x, ¿no? Entonces, y cuadrado va a ser z sobre x. Y así, fíjense, en esta nueva ecuación diferencial, ¿no? Todo esto está igualado a 0. Hemos eliminado a la variable y con este cambio de variable. Y estamos introduciendo la variable z. Nuestra nueva ecuación diferencial está en términos de z y de x, ¿no? Y lo que es más importante, fíjense, esta parte del diferencial de x sí lo podemos descomponer en la multiplicación de una función solamente de x y otra función solamente de z, ¿no? Lo propio con esto. Esta ecuación resultante ya es una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. Separando variables, entonces, lo que vamos a obtener es 1 sobre x, diferencial de x, más toda esta parte, ¿no? Toda esta expresión de z. Lo podemos escribir como 1 sobre z raíz cuadrada de z cuadrado más 1. Diferencial de z igual a 0, separando variables. Separamos variables e integramos. Función solamente de x se puede integrar, función solamente de z se puede integrar. Hallamos ambas integrales y resolvemos nuestra ecuación diferencial. Entonces el primero será logaritmo de x, ¿no? Más esta otra integral. Es un poco difícil de hallarla, parece. Lo denominaremos integral 1, lo resolveremos aparte. Todo eso igualado a c. Esta sería nuestra solución general ya. Si resolvemos esa integral 1. A ver, 2 hemos nombrado acá, entonces que la solución general sea 3. Y resolveremos la integral 1 por separado. Ya. A ver, antes de continuar, una revisada rápida. Está bien al parecer. Sí, está bien. ¿Cómo resolvemos entonces esta integral? ¿Qué podemos realizar? ¿Qué método de integración podemos aplicar?
¿Qué método? A ver, creo que con un cambio trigonométrico puede dar. Si z es igual a la tangente, de t, a ver, identidades trigonométricas. Sabemos que el seno cuadrado de alfa, o bueno, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Dividiendo miembro a miembro de esa ecuación, coseno cuadrado de t, dividimos miembro a miembro coseno cuadrado de t, vamos a obtener la identidad tangente cuadrado de t, ¿no? Seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado, más coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1, ¿no? Igual a 1 sobre coseno cuadrado de t es secante cuadrado de t, dividiendo miembro a miembro, ¿no? Entre coseno cuadrado de t. Tenemos acá tangente cuadrado de t más 1. Y acá, ¿no? Si aplicamos este cambio de variable, tangente de t, acá tendríamos tangente cuadrado de t más 1, ¿no? Para poder aplicar esta identidad trigonométrica. Podemos aplicar ese cambio trigonométrico. Entonces, acá habíamos dicho que z va a ser igual a la tangente de t. El diferencial de z va a ser igual entonces a la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de t por el diferencial de t. Nuestra integral 1 quedaría entonces como la integral de el diferencial de z por 1. Eso es secante cuadrado de t, ¿no? Secante cuadrado de t, diferencial de t. Y en el denominador z, tangente de t, multiplicado por la raíz cuadrada de z al cuadrado, tangente cuadrado de t, ¿sí? Tangente cuadrado de t más 1. Esa integral entonces. Pero acá, ¿no? Tangente cuadrado de t más 1 es la secante cuadrado de t, ¿no? Por identidades trigonométricas. Eso es secante cuadrado de t. Con la raíz va a ser secante de t, ¿no? Entonces esto sería igual a la integral secante cuadrado de t, diferencial de t, entre tangente de t. Acá, ¿no? Identidades trigonométricas, eso sería secante cuadrado de t. La raíz con la potencia, simplificamos, solamente quedaría secante de t. Con uno de estos secantes podemos simplificarlo, ¿no? Uno de estos secantes y este. La integral 1 quedaría como integral de secante de t dividido entre la tangente de t. Diferencial de t. Reescribiremos un poco más.
Reescribiremos comenzaremos con la secante. Secante de t lo podemos reescribir como 1 sobre coseno de t, ¿no? Multiplicado por, tenemos acá 1 sobre tangente de t, es la inversa de la tangente. La inversa de la tangente es la cotangente, ¿no? Y la cotangente es coseno de t sobre el seno de t. Diferencial de t. Entonces, esto es 1 sobre tangente y esta es la secante, ¿no? Simplificamos coseno, lo que nos quedaría sería integral 1 igual a la integral de 1 sobre seno de t. 1 sobre seno de t es la cosecante de t, ¿no? ¿Cuál es la integral de la cosecante? Ahora sí podemos hallarlo esto por, por tablas. La inversa de la cosecante. Bueno, perdón, la integral de la cosecante. Ya, ya lo haremos. Cosecante de t. Eh, ya, a ver, si multiplicamos cosecante de t menos cotangente de t, multiplicamos eso y dividimos el mismo término, no afectamos en nada. No afectamos en nada. Un poco reescribiremos. Integral de, acá no podemos distribuirlo luego en el numerador. Tendríamos cosecante cuadrado de t menos cosecante de t por cotangente. Cotangente de t. Todo eso en el numerador. Y en el denominador, cosecante de t menos cotangente de t. Realizaremos un cambio de variable en el denominador, que v sea igual a cosecante de t menos cotangente de t. El diferencial de v va a ser igual a la derivada de esta función respecto a t. La derivada de la cosecante de t es menos cosecante de t, ¿no? Menos cosecante de t por cotangente de t. Menos. Y la derivada de la cotangente de t es negativo cosecante cuadrado de t. Esa sería la derivada de esa función. Todo eso diferencial de t. Menos con menos es positivo, ¿no? Positivo cosecante cuadrado de t, negativo cosecante de t cotangente de t. Todo esto está en el numerador, ¿no? Todo eso vale diferencial de z, diferencial de b. ¿Sí? Entonces la integral 1 se reduciría a la integral del diferencial de b sobre el denominador, ¿no? Por nuestro cambio de variable era b. ¿Sí? Esa integral ya es mucho más sencilla de hallar. La integral es logaritmo de b, ¿no? Volviendo a la variable original, la integral 1 sería el logaritmo natural de cosecante de t
menos cotangente de t. Sí, esa es entonces la integral de la cosecante. La integral de la cosecante es logaritmo de cosecante de t menos cotangente de t. Ya, pero nuestra variable no era t, ¿no? Nuestra variable era z para poder hallar la integral, ¿no? Solamente para poder hallar la integral. Nuestra variable era z. Volvemos a la variable original, entonces. Decimos acá. Pero nuestro cambio era z igual a tangente de t. Podemos reescribirlo eso como tangente de t es igual a z sobre 1, ¿no? Esta sería nuestra integral. Queremos volver a la variable original. Tangente de t es z sobre 1. Entonces, en un triángulo rectángulo donde el ángulo es t, en un triángulo rectángulo, el ángulo es t. La tangente de t se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto es z, el cateto adyacente es 1, ¿no? Y por Pitágoras podemos obtener la hipotenusa, z cuadrado más 1. Y de este triángulo rectángulo ya podemos hallar la cosecante, ya podemos hallar la cotangente. Entonces, comenzaremos con la cotangente. La cotangente de t es el inverso, ¿no? El inverso de la tangente. O sea, 1 sobre z. Lo podríamos obtener también de este triángulo rectángulo. ¿Qué más? La cosecante. La cosecante de t. El seno de t hallaremos de ese triángulo rectángulo. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es z. La hipotenusa es raíz cuadrada de z cuadrado más 1. La cosecante de t va a ser el inverso del seno, ¿no? El inverso del seno es raíz de z cuadrado más 1 sobre z. Y la integral 1, a ver, nos interesa la cotangente y la cosecante. La integral 1 va a ser el logaritmo de cosecante menos cotangente. Logaritmo natural de cosecante. Hemos hallado raíz de z cuadrado más 1 sobre z menos la cotangente. La cotangente es 1 sobre z. Esa entonces sería nuestra integral 1. Logaritmo natural de raíz cuadrada de z cuadrado más 1 menos 1, todo ello sobre z. Esa sería nuestra integral 1. Ya entonces ya hemos hallado la integral 1.
lo reemplazamos acá y hallamos nuestra solución general de la ecuación diferencial. Logaritmo de x. Entonces esto decimos en 3. Logaritmo natural de x más la integral 1. Logaritmo de raíz z cuadrado más 1 menos 1 sobre z. Igual a la constante de integración sería, ¿no? Pero como la constante es arbitraria, eso podría ser el logaritmo natural de otra constante. Ya entonces acá podemos aplicar propiedades de logaritmos. Tenemos la suma de logaritmos. Todo esto entonces sería logaritmo de x multiplicado por paréntesis raíz de z cuadrado más 1 menos 1 sobre z. Igual al logaritmo natural de c barrita. Los logaritmos son iguales y sus argumentos son iguales. X, z cuadrado más 1, menos 1, todo sobre z. Igual a c. Esta entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Hay que volver a la variable original. Pero, entonces, nuestro cambio de variable ha sido z igual a xy cuadrado, ¿no? Entonces acá, x multiplicado por corchetes raíz de z al cuadrado. Esta expresión al cuadrado. X cuadrado y cuarta más 1 menos 1 corchetes sobre x y cuadrado. Eso igual a c. X con x podemos simplificar. Y finalmente nos quedaría en el numerador x cuadrado y cuarta menos 1 más 1, perdón. Todo menos 1 sobre y cuadrado. Igual a la constante c. Y esta entonces finalmente sería nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Un poco larguito, ¿no? Más nos ha tomado hallar la integral que resolver la ecuación diferencial. Ya, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Y está bien. ¿Dudas, preguntas? Ya, compañeros, entonces aquí lo dejaremos nuestra clase. Ya es un poco tarde. Yo creo que también todos están un poco cansados. Les paso el documento en un instante.
Necesitamos pasar a otra clase extra para realizar exactas y reducibles exactas. Y para que tengan un poco más de tiempo para estudiar para su examen, que es el próximo lunes, ¿no creo? Exactas y reducibles exactas, yo creo que en una clase lo vamos a hacer, eso sí. Esto siempre tarda, las invariables separables y reducibles a ellas. Pero las exactas y las lineales no son tan largas. ¿Qué día podríamos pasar? Sábado. Día sábado, puede ser. Antes de que se vayan, pueden anotarme sus apellidos, paterno, materno, nombre, en el chat para un poco ayudarles en la nota, ¿no? De auxiliatura. Estamos 12 personas, poquitos. Un poco sacrificador, ¿no? Es la noche pasar. Y en la noche de paso. Ya entonces, nos vemos el día viernes directamente. Y el sábado, yo creo, una clase extra. Pero em, tengo ¿cómo se dice? Videos ya desarrollados de eso, de exactas y de lineales. Son clases de anteriores semestres, del anterior semestre, que está en el Classroom de lo que les pasé del anterior semestre. Eso podrían estar viéndolo mientras, ¿no? Para que tengan idea, para que estén estudiando. Lo voy a subir también, esos mismos documentos y el enlace de esos videos a Classroom. Pero conmigo lo vamos a hacer también, no se preocupen. Viernes entonces nos vemos, nuestra clase normal. Y Oxy sobre la práctica. Mañana voy a intentar publicarlo, va a ser para 2 semanas de después de mañana. Eso entonces, compañeros, sería. Nos vemos el viernes. Intenten practicar. Cualquier duda, pregunta, me lo dicen nomás. Nos vemos.